mano al que está a tu lado y dile, es el Espíritu. Dile, es el Espíritu. Es el Espíritu. El Espíritu. ¿Ok? Y leímos Hechos capítulo 2, donde hubo un cumplimiento de una promesa. Amén. Hoy vengo enseñando, no tengo traductor. Pero quiero enseñar, porque yo le hablé, ¿verdad?, a mi esposa y le dije, yo no quiero que esto sea como las demás iglesias. Yo creo que este ministerio, ¿verdad?, que es un ministerio evangelístico y de enseñanza, yo quiero que esto sea diferente. Yo quiero que podamos aprender, podamos crecer y podamos aprender las cosas del Espíritu. Digan conmigo, aprender las cosas del Espíritu. Digan conmigo, aprender las cosas del Espíritu. ¿Verdad? Y quizás lo que yo vengo a enseñar del Espíritu no sea específicamente lo que muchas veces nosotros pensamos que son las cosas del Espíritu. Parte sí, parte no. Amén. Y lo digo porque, ¿verdad?, nosotros somos de raíces pentecostales y creemos lo que dice la palabra de Dios. Y somos pentecostales en el aspecto bíblico, ¿verdad?, en el que creemos en el bautismo en Espíritu Santo, hablar en otras lenguas, el poder de Dios, los milagros. Pero hay ciertos aspectos en el cual tenemos que aprender. ¿Aprender a qué? A que la Biblia dice, el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. Diga conmigo, el justo por la fe vivirá. Y la gente tiene que entender una cosa. Nosotros tenemos que aprender esto, que la fe es espiritual. Diga conmigo, la fe. La fe es espiritual. ¿Ok? La fe es por el Espíritu. La gente piensa que la fe y el Espíritu es algo diferente, pero la fe o andar por la palabra, ¿verdad? Porque a veces uno dice, es andar en el Espíritu. Amén. Amén. Y Jesús, cuando Juan el Bautista vino hablando del que venía después de él, del cual él encorvado no era digno de desatar su calzado, Juan Bautista dijo, ese, ¿verdad?, le dijo, yo lo bautizo en agua para arrepentimiento de ¿qué? De pecados. Mas él, ¿qué? Les bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. El tiempo es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mentira, Dios no tiene tiempo, el tiempo no es de Dios. Hay poder en Jesús. Usted no va a escuchar eso. Dios no tiene tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. La Biblia dice que Dios es eterno. Y usted dice, pero ¿y qué tiene que ver eso con el Espíritu? Dios es Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Para Dios, diga conmigo, no existe tiempo. Para Dios no existe tiempo. Y no lo estoy diciendo para predicar 2 horas. Lo estoy diciendo porque tenemos que entender una verdad. Esto es, y la idea era de que después que Juan bautizó en el Jordán con agua para arrepentimiento de los pecados, entonces Jesús vendría a bautizar ¿en qué? En Espíritu Santo y ¿qué? Fuego. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y esa era ¿qué? La promesa de lo que vendría a ser ¿quién? El Mesías. La idea es esta. Nosotros somos llamados a caminar, a vivir, a hablar, a pensar, a movernos en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Movernos en el Espíritu. Ahora, la idea es diferente. La idea que yo le voy a traer. Porque la Biblia dice esto del Espíritu. Dice que el Espíritu Santo inspiró la palabra. Diga conmigo, el Espíritu Santo, inspiró la palabra de Dios. La palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Es más,
escuche esto. Jesús dijo, y usted lo sabe, y Jesús dijo, mis palabras, diga conmigo, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando yo le estoy diciendo a ustedes que tenemos que caminar por el Espíritu, que tenemos que pensar en el Espíritu, que tenemos que hablar en el Espíritu, que tenemos que movernos en el Espíritu, siento el Espíritu. Aleluya. Le estoy diciendo que tenemos que caminar por la palabra, que tenemos que hablar la palabra, que tenemos que pensar la palabra, que tenemos que movernos en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es, diga conmigo, espíritu. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son ¿qué? Vida. Cuando nosotros nos movemos en la palabra de Dios, cuando nosotros nos movemos en la palabra de Dios, nos estamos moviendo, diga conmigo, en el espíritu. Maya, soja, saía, sahaya. Cuando yo me muevo en la palabra de Dios, yo me estoy moviendo en el espíritu. La Biblia dice, recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. ¿Verdad? Dice en Gálatas, dice, recibisteis al espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Amén. Gloria a Dios. La Biblia nos enseña que el Espíritu de Dios lo hemos recibido porque hemos ¿qué? Oído, escuchado, ¿verdad? Con fe. Hay una relación íntima, diga conmigo, hay una relación íntima entre el Espíritu y la fe. Porque Gálatas nos dice que el Espíritu se ha recibido porque por el oír, diga conmigo, el oír con fe. De hecho, quiero que usted vaya al libro de Gálatas conmigo porque lo vamos a ver. Porque yo le estoy diciendo a usted, y quizás usted todavía no me cree, que andar en la palabra de Dios es andar en el Espíritu. Que hablar la palabra de Dios es hablar ¿qué? Por el Espíritu. Que pensar en la palabra de Dios es pensar en el Espíritu. Y el libro de Gálatas nos dice lo que yo le estoy mencionando. Nos dice clara y sencillamente que el Espíritu lo hemos recibido ¿por qué? Por fe o por escuchar con fe. Y en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 2, Gálatas 3:2. Amén. Gálatas capítulo 3, versículo 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. Y le hace una pregunta. Le dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El Espíritu, le dice, por las obras de la ley no se recibe el Espíritu. Porque Cristo vino para libertarnos ¿de qué? De la maldición de la ley, de la maldición de las obras de la ley. Él le está preguntando, el apóstol le dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El Espíritu se recibe ¿cómo? Por el oír con fe, ¿verdad? Y el oír se refiere al creer, ¿verdad? El recibir. El que Dios lo dice, yo lo acepto, eso es ¿qué? El oír con fe. Ahora, mire lo que continúa diciendo. Versículo 5, ¿verdad? Porque no lo voy a leer todo. Dice, verso 5, del capítulo 3, dice, aquel pues, y si muy rápido me dicen, y me levantan la mano, aquel pues que os suministra, ¿verdad? Que es suministrar, es proveer, es dar, es servir, es que derramar, ¿verdad? Aquel que os suministra el Espíritu, oiga bien, aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas, ¿hace qué? Maravillas. ¿Qué son maravillas? Milagros. ¿Qué son maravillas? Prodigios. ¿Qué son maravillas? Cosas que usted y yo podemos hacer por la vía natural. Que usted y yo no podemos hacer por la vía natural. La Biblia dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Porque acuérdese que la única forma de que hayan maravillas, de que hayan milagros,
de que hayan prodigios, de que hayan estas cosas sobrenaturales, es a través de ¿qué? De la suministración del Espíritu. ¿Cuánto dicen amén a eso? O sea, si no hay Espíritu, y estoy hablando del Espíritu Santo, si no hay Espíritu de Dios, ¿qué? No hay poder de Dios. Si no hay Espíritu de Dios, ¿qué? No hay milagros. Si no hay Espíritu de Dios, ¿qué? No hay liberación. Si no hay Espíritu de Dios, ¿qué? No hay salvación. Si no hay Espíritu de Dios, ¿qué? No hay sanidad. Si no hay Espíritu de Dios, ¿qué? No hay vida. Pero cuando hay Espíritu de Dios, cuando Dios que suministra el Espíritu, lo está suministrando, entonces las maravillas de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios, la unción de Dios, como dice la gente en la iglesia, entonces ¿qué? Hace todas estas cosas en medio nuestro. A su nombre sea la gloria. Y la Biblia dice, ¿y esto cómo se hace? Porque él sigue preguntando, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Terminé de leer el versículo, ¿verdad? Su nombre, gloria. ¿Lo hace por las obras de la ley o lo hace por el qué? Diga conmigo, por el oír con fe. Ahora, usted me dice, pero tú estabas diciendo que andar por la palabra es andar en el Espíritu, que hablar la palabra es hablar en el Espíritu, que pensar la palabra es pensar en el Espíritu. Seguro que sí, porque número uno, Jesús dijo, mi palabra es Espíritu y es vida. Número dos, la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Y número tres, Romanos nos dice en el capítulo 17, vaya conmigo allá. Porque le dije que hoy iba a enseñar, que parece que estoy predicando. ¿Romanos qué? Romanos capítulo 10. ¿Qué yo dije? 17. No sé. Romanos 10, verso 17. Por eso le pregunté si dije 17, ¿verdad? Porque iba para el versículo 17. Ahí está. En Romanos capítulo 10 y verso 17 nos dice, así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué? Por la palabra de ¿quién? De Dios. So, cuando Dios habla, su palabra, nosotros escuchamos, y en nosotros es producido una cosa que se llama ¿qué? Fe. Porque la fe es, ¿verdad? Por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Y Jesús dijo, Jesús que es Dios manifestado en la carne. Diga conmigo, Jesús es Dios manifestado en carne. ¿Cuántos creen en eso? Amén, porque si no creemos en eso, no conocemos al Hijo de Dios, ¿verdad? Ahí le dice que Cristo es Dios manifestado en carne. Este es el misterio. Amén. Dios fue manifestado en carne. Amén. Jesús es la imagen misma, la imagen viva de ¿quién? De Dios. Para nosotros. So, Dios, que es Espíritu, nos suministra ¿de qué? De su palabra. Y cuando recibimos su palabra, estamos recibiendo ¿qué? Espíritu. Cuando andamos en esa palabra, estamos andando ¿en qué? Diga conmigo, en el Espíritu. Amén. So, andar en la palabra de Dios es andar en el Espíritu. Ahora, obviamente, el Espíritu hay que recibirlo primero. Diga conmigo, el Espíritu. El Espíritu. Hay que recibirlo. Hay que recibirlo. Primero. Ahora, ¿cómo recibimos el Espíritu? Por el oír con fe. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Amén. Escuchamos la palabra, escuchamos lo que Dios dice. Y cuando escuchamos lo que Dios dice y anhelamos lo que Dios dice, diga conmigo, recibimos lo que Dios dice. Amén. Y si Dios prometió, la gente piensa que es que los predicadores, los pastores, nosotros que estamos aquí al frente o que salimos por ahí a hablar a la gente, que somos nosotros. No soy yo. Diga conmigo, es Dios. Porque la idea vino de Dios. Porque la intención vino de Dios. Porque el propósito llegó de Dios. Porque el plan proviene de Dios. Porque lo pensó ¿quién? Diga conmigo, Dios. ¿Quién lo pensó? Dios lo pensó. No lo pensé yo ni existía, yo apenas tengo ¿qué? 40
40 años. No diga mi secreto. Su nombre, gloria. Apenas. Dios existe desde antes de la fundación de todo. Porque Dios siempre ha sido, siempre ha existido, como diríamos nosotros. Hay que recibir el Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Yo le leí en el capítulo 2 del libro de los Hechos que estos hombres estaban esperando una promesa que el profeta Juan había dado. Y Juan había dicho, yo bautizo con agua, pero el que viene después de mí viene a bautizarlo ¿con qué? Con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué pasa? Que en Hechos 1.8, en Hechos 1.8, vayamos allá, Jesús le dice a los discípulos, bueno, más bien se lo dice en Hechos 1.4, le dice, estando juntos les mandó, ¿quién? Jesús, que no se fueran de ¿dónde? De Jerusalén, sino que esperasen ¿qué? La promesa del Padre. Digan conmigo, la promesa es del Padre. Oigan bien, la promesa no es del predicador. La promesa no es del pastor, del hermano que está al frente. La promesa es de quién? Del Padre. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos, porque esto lo está diciendo ¿quién? Jesús le dice a sus discípulos, ¿verdad? No se vayan hasta que reciban ¿qué? La promesa de ¿quién? Del Padre, la cual oísteis de mí. ¿Cómo que oísteis de mí? Sí, porque Juan estaba diciendo eso ¿de quién? De Jesús. ¿Qué estaba diciendo? Que Jesús los iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Ellos habían escuchado eso, que Juan lo estaba diciendo, de que Jesús lo iba a hacer. ¿Hacer qué? Que iba a enviar esa promesa del Padre. Y le dijo, verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, ¿quiénes? Ustedes, a los que le estoy hablando. Le dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Ellos están recibiendo ¿qué? La palabra de Dios. Jesús les está hablando. Y Jesús le está diciendo a ellos, le está dando una palabra. Digan conmigo, Jesús le está dando una palabra. Ellos están escuchando. Y fe está ¿qué? Creciendo en ellos. De que lo que Jesús les dijo, así va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir? Que dentro de no muchos días, ¿verdad? Iban a recibir ¿qué? La promesa del Padre que ellos habían escuchado que Jesús iba a traer y a darle a ellos. Entonces, amén. Y entonces les dice, verso 8, que recibirían poder cuando este Espíritu Santo viniese sobre ellos. Y serían ¿qué? Testigos. La idea de que el Espíritu Santo venga sobre nosotros es para que nosotros ¿qué? Seamos testigos con poder. Digan conmigo, la idea de que el Espíritu Santo venga sobre nosotros es para que seamos testigos y testigos con poder. Hay una habilidad milagrosa y la palabra poder significa dunamos en griego. Y la palabra dunamos quiere decir habilidad ¿qué? Milagrosa. Amén. Dios le está dando a ellos que poder, una habilidad milagrosa para ellos poder ser testigos eficaces, pero necesitan ¿qué? El Espíritu. Amén. Necesitan estar llenos del Espíritu. Y ellos, ¿qué pasa? En Hechos capítulo 2 recibieron la promesa. Digan conmigo, recibieron lo prometido. Recibieron lo que habían escuchado. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ellos escucharon que recibirían el Espíritu. Y el apóstol preguntó, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Obviamente ellos escucharon con fe. Ellos esperaron que iban a recibir aquello, tenían fe de eso, estuvieron esperando
y como lo escucharon, porque Jesús se lo dijo, lo recibieron así como lo habían creído. Cuando dicen amén, amén. A su nombre sea la gloria. Ahora, lo recibieron y tenemos que tener esto claro. Los apóstoles lo recibieron. Todos y cada uno de los que estaban allí sentados, digan conmigo, todos y cada uno de los que estaban allí. Digan conmigo, ninguno se quedó sin recibir al Espíritu Santo y el fuego. Digan conmigo, ninguno se quedó sin recibir Espíritu Santo y fuego. Escúcheme, todos los que estaban allí fueron bautizados. Todos, usted dice, pero ¿y por qué tú repites mucho? Lo mismo mucho. Porque hay una cosa que se llama énfasis. Y el énfasis hace que las cosas se te queden en tu espíritu, en tu alma, en tu cabeza. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que servirle a Dios en alma, en espíritu, obviamente, y en cuerpo. Con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza. Amén. Amén. Tenemos que servirle con todo. Nuestro pensamiento tiene que estar envuelto en Dios. Nuestros deseos tienen que estar envueltos en Dios. Y cuando yo te repito la palabra de Dios, eso se va a marcar en ti. Amén. Yo estoy sembrando semillas, quizás estoy tirando muchas. Quizás crezca una o dos y la otra pues se quede allí esperando. Pero gloria a Dios por la una o dos semillas que crecen. Cuando dicen amén. Amén. Así que la Biblia dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Diga conmigo que todos sean llenos del Espíritu Santo y de su fuego. Y que hablen en otras lenguas. ¿No dicen amén a eso? Amén. ¿Cuántos hablan en lenguas aquí? Amén. Te habla pues quizás una o dos lenguas, inglés o español. Amén. Y otras que se cuelan por ahí que no deben hablar. No. Pero la lengua o las lenguas en el Espíritu, Dios desea que usted hable. Amén. Dios desea no solo que hable, sino que ore en ellas. Eso es una oración espiritual. Y es la voluntad de Dios para quién. Diga conmigo, para todos los creyentes. Vamos al libro de Marcos, rapidito. Le dije que esto era enseñanza, que yo esto lo voy a hacer diferente. Y yo no voy a hacer esto como las iglesias que nada más gritan, brincan y saltan y la gente se va y no aprende nada. Después cuando llega a su casa no se acuerdan de lo que dijeron. Porque así mismo era que yo hablaba bien rápido y la gente no se acordaba de lo que yo decía. Pero yo no quiero que usted no se acuerde, yo quiero que usted se acuerde. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y en Marcos capítulo 16, porque hay que darle Biblia. Porque yo no puedo predicar que la palabra de Dios es espíritu y es vida y no darle palabra de Dios. Y Marcos 16, ¿cuántos llegaron allí ya? Marcos 16 dice en su versículo 15, 16, 17 y 18, dice de esta manera. Dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que Miguel y yo estamos tratando de hacer. Ir por todo Halford, ¿verdad? Nos falta mucho del mundo, pero ir por todo Halford y predicar el evangelio a toda criatura. A los que quieren y a los que no quieran. A los que no quieran, pues le echamos la bendición. Nunca le eche una maldición al que no quiera. Uno no sabe cuándo después regrese a Cristo. Es el estar echando maldición. Dios echó a su Hijo. Nunca le dé una maldición a nadie. Bendígalo en el nombre de Jesús. Dice, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Mas el que no creyere ¿qué? Será condenado. Y dice, diga conmigo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Los que creen en mi nombre. ¿Quiénes hablarán nuevas lenguas? Los que creen en su nombre. ¿Usted cree en el nombre de Jesús? ¿Usted cree en él? Pues estas señales le seguirán. Hablarán nuevas lenguas. Di conmigo, yo hablaré nuevas lenguas. Yo hablo nuevas lenguas. Para mí es la promesa. Para mí, que creo en el nombre del Hijo de Dios. Para el que cree es el Espíritu. Para el que cree es el orar en lenguas. Para el que escucha y recibe con fe la palabra de Dios.
que ese espíritu. A su nombre sea la gloria. Gloria. Amén. Amén. Esto es para el que cree. No es para algunos nada más, no es para cierta gente especial. Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, ¿verdad? Porque en griego no hay punto coma ni dos puntos. En griego no existe. Para los que creen en mi nombre, dijo Jesús, estas señales lo seguirán. Hablarán que nuevas lenguas, a su nombre sea la gloria. Y con esto voy a terminar. ¿Cuánto llevo? 8 minutos. Como casi una hora. 8 minutos. Precioso Jesucristo. Regresamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Vaya conmigo para allá. Hay poder en Jesús. Porque lo que quiero que usted entienda es que esto es en el Espíritu. Y este quizás es el comienzo. Porque le estoy diciendo que Dios desea que usted reciba el Espíritu. Que para usted es el Espíritu. Y después va a ver que caminar en el Espíritu es caminar en la palabra del Señor. No nada más, ¿verdad? Dios da visiones, Dios da sueños, Dios da profecía, pero la Biblia dice que andamos por fe. Y si usted nada más, o yo nada más, espero esas cosas de esa manera, me estoy perdiendo de una gran bendición en andar ¿en qué? En su palabra. ¿Amén? Hechos capítulo 2. El apóstol Pedro se levanta en el versículo 14 en adelante. Y cuando el apóstol Pedro se levanta, dice, alzando la voz, dijo a todos los que habitaban allí en Jerusalén y a todos los que estaban allá, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto, diga conmigo, esto. Hablar en lengua, recibir el Espíritu Santo, el estruendo que entró, las lenguas que se aparecieron sobre de ellas, sobre sus cabezas en forma de lengua, ese fuego que se apareció sobre aquel montón de gente que estaban, porque no eran 12, no eran 70, había un montón de gente allí en aquel aposento. Dice, esto es lo dicho por quién. Verso 16, por el profeta Joel. En los postreros días, ¿quién dice? Dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Diga conmigo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué? Profetizarán. Vuestros jóvenes, ¿qué? Verán visiones. Y vuestros ancianos, ¿qué? Soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Déjame dejarlo ahí. Ok, Sakaya Maha. Eso es lo que estoy hablando. Sakaya Kaya Mahayama. Santo. Aquellos hombres recibieron lenguas repartidas como de fuego y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y el apóstol Pedro dijo, eso que ustedes están viendo y esto que ustedes están escuchando es lo que Joel dijo. Y Joel dijo esto. Dice Dios así de esta manera: en los últimos días, en los postreros días, voy a derramar de mi espíritu sobre todos y cada uno, hombres y mujeres. Y cuando yo derrame de mi espíritu, profetizarán. Digan conmigo, profetizarán. Cuando el espíritu llega, cuando el espíritu es derramado, cuando el espíritu viene a usted, usted comienza a profetizar. Diga conmigo, comienza a profetizar. Porque Dios dijo, yo derramaré de mi espíritu y profetizarán. Todo el que tiene el espíritu profetiza. Todo el que tiene el espíritu habla la palabra de Dios. Todo el que tiene el espíritu habla por el espíritu inspirado. Aleluya, conforme a la verdad que Dios ha dado. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho, y en los postreros días, cuando derrame de mi espíritu, profetizarán. A su nombre sea la gloria. Y aquellos hombres, mira, fueron llenos del Espíritu Santo.
comenzaron a hablar en otras lenguas. Y de momento comenzaron a profetizar. Y entonces los que estaban allí, medos, partos, elamitas, romanos, judíos, fulanos, sutanas, perecejos, que no entendían, comenzaron a entender. Porque el que se llenó del Espíritu Santo comenzó a profetizar. Muchos de ellos empezaron a interpretar las lenguas que hablaban. ¿Cuántos han visto eso así? No, nunca lo han visto. Corintios nos dice que si usted habla en lengua extraña, pida a Dios que interpretarla. Porque mayor, ¿verdad?, en la congregación, ¿verdad?, es el que profetiza, que el que habla en lengua, no poniendo las lenguas abajo, sino para que la gente sea edificada, la gente crezca. ¿Verdad? Y a mí me conviene mejor poder hablar en español para los que entienden español, inglés para los que entienden inglés, ¿verdad?, para que aprendan y crezcan y reciban algo del Espíritu, esta palabra espiritual, esta palabra que estoy dando, para que cuando se vayan para su casa tengan algo, y aprovecharse de lo que yo dije, ¿verdad? Que si me quedo aquí hablando en lengua solamente, que entonces yo solo me edifico. Pero el que está sentado es como si yo estuviera dando cantazo. Así que va a sonar para aquel que me escucha y no entiende la lengua que estoy hablando. ¿Verdad que sí? Como cuando Luis Ángel me habla en chino, de la clase de chino, y me dice algo, y yo lo miro y digo, de verdad que eso suena chino, ¿sabes? Porque no entiendo nada. Él sí sabe lo que me está diciendo, pero yo no soy edificado, o sea, yo no entiendo, yo no aprendo, yo no comprendo. ¿Por qué? Porque no entiendo lo que me dice. Pero cuando yo puedo entender lo que se me dice, entonces ¿qué? Yo soy edificado, yo comprendo, yo puedo aprovechar lo que se me está diciendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? So, tenemos que andar que por el Espíritu. Andar por el Espíritu, primero, Dios nos dice, yo quiero darte el Espíritu. Yo quiero que tú recibas poder de lo alto. ¿Cómo lo hace? Escuchando con fe. Porque la promesa es para ti. Y este es el último versículo y con eso nos vamos hoy. Vayan conmigo. La promesa de Joel. Vayan conmigo al versículo al mismo, en el capítulo 2, a este último versículo, donde dice, le estoy dando aquí para arriba y para abajo. ¿Dónde? Hechos 2. Es que estoy buscando en el... Ok. Donde dice, versículo 37. Diga, versículo 37, ¿lo tienen? Estaba dando en el iPad para arriba y como que no llegaba. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Ya termino. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de qué? De los pecados. Y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu. El don del Espíritu Santo. Y la palabra don es el regalo, ¿verdad? No es un don como un talento, es el regalo, don, ¿verdad? No es que se llama don, es que es el don. El regalo del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Eso quiere decir Dios está aquí y nunca nos dejará. Porque yo les hago una cosa que toca poder practicarla. Recibiréis el don, verso 38, del Espíritu Santo. Amén. Y luego dice, y escuchen lo que con esto me voy. Porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. Y para todos. Diga conmigo, para todos. Para todos. Para todos. El Espíritu Santo es para todos. Hablar en lengua es para todos. Recibir poder de Dios es para todos. Interpretar estas lenguas es para todos. El poder profetizar, porque Joel dijo, así dice Dios, en los posteros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne
y profetizarán. Profetizar es para todos. Molina termina de leerlo. Y para todos los que están lejos. Miguel, mira que estamos lejos de Jerusalén. Estamos lejos de Israel. Estamos lejos de Arabia. Estamos lejos del Medio Oriente. ¿Verdad que sí? Pero estamos lejos. Para los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios que llamare. ¿Te llamó Dios? Me llamó Dios. Me dijo, ven a Cristo. Aquí estoy. A las puertas. Yo toco. Si crees en mí, yo entro y habito en ti y hago morada y me quedo ahí. Amén. Amén. Para todos los que el Señor nuestro Dios que llamare. Amén. Y Dios está llamando. Dios está llamando. Esto es para ti. Esto es para mí. Diga conmigo, esto es para todos. Si tú pensabas que Dios no quería que tú hablases en lenguas por alguna razón o que esto era para cierta gente, mentira del diablo, esto es para ti. Si tú pensabas que para ti no era estar lleno del poder de Dios y tener que habilidad milagrosa, dúnamos, poder de Dios, mentira del diablo, esto es para ti. Porque Cristo dijo que esto es para ¿quién? Para todos. Si tú pensabas que Dios no quería que fueras testigo por alguna razón, Dios te ha llamado a ser testigo de Él. Porque esto es para todos. Si tú pensabas que el poder estar lleno del Espíritu Santo y recibir lenguas de fuego no era para ti, mentira del diablo. Porque Él dijo que esto era para todos. Los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios que llamare a su nombre sea la gloria. Siento la presencia de Dios fluyendo como río de agua de vida. Alabado sea Dios. Así que lo vamos a dejar aquí. Hay que andar en el Espíritu. Y para recibir al Espíritu hay que recibir la palabra y escucharla con fe. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y el Espíritu es el que hace, el Espíritu que se nos es suministrado es el que hace milagros, maravillas en medio de nosotros. Amén. Vamos a estar en pie en esta hora. Vamos a orar. Vamos a estar en pie y oramos, le damos gloria y gracias a Dios por su amor y misericordia. ¿Cuántos aprendimos algo? Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo me aprendí algo también. Aprendí cosas ahí que me vinieron de momento. Poderoso Dios, santo. Precioso Jesucristo. Levante las manitos ahí arriba y cierre los ojos conmigo. Y vamos a orar dándole gracias a Dios por esta palabra. Y vamos a orar pidiéndole a Dios, intercediendo también por Ucrania y Rusia y ese triste hecho de guerra que está ocurriendo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar por eso. Oramos, Padre, que en nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor. Yo te doy gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, Señor. Tu palabra es lumbrera a nuestro camino, Señor. Yo te doy gracias, Dios mío, porque en esta preciosa tarde, noche ya, Señor, podemos recibir de tu palabra y podemos crecer y aprender y entender que tú deseas derramar de tu espíritu sobre toda carne. Y que esta promesa es para nosotros, para nuestros hijos, para las siervas, para tus siervos, Señor, para los que son esclavos y los que son libres, para los que están presos, Señor, para aquellos que estén lejos y para los que estén cerca, para todos, porque tú estás llamando, Señor. Tú estás llamando, Señor. Tú estás llamando, Señor. Padre, gracias por esta tu palabra. Oro, Dios mío, Padre Santo, por aquellos que nos escuchan y nos ven. Te pido, Dios mío, que rompas cadenas. Señor, que la habilidad milagrosa, Dios mío, ahora sea desatada y que los que están enfermos reciban sanidad, los de una enfermedad, que se vaya fuera de los cuerpos, que los dolores se vayan fuera de los cuerpos, que las condiciones ahora se arreglen en el nombre poderoso de Jesús, que los que estén cautivos sean libres en el nombre de Cristo. Demonios, Satanás, retrocede en el nombre poderoso de Jesús. Oro por las almas que no te conocen, Señor. Padre, tu palabra dice, Señor amado, que tú los traes con cuerdas de amor porque tú le has extendido tu misericordia, Dios mío. Padre, que se decidan que los corazones de piedra se rompan y se vuelvan corazones, Dios mío, de carne. Y que tu espíritu pueda habitar y morar en ellos juntamente con tu palabra, Señor. Te pido por esta familia, por este grupo, por esta iglesia, por esta congregación.
Te pido, Dios mío, que nos fortalezcas en ti en el poder de tu fuerza, que nos santifiques en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y masahaya bahaya mawe. Y rabasanda la vaquilla bahaya ma. Soja loja. Ayasaja la hayan sama. En el nombre poderoso de Jesús, sucuta y asahaya ma. Y que tu espíritu fluya, Dios amado, de todas formas y en todas maneras, en medio nuestro, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Soja, saloja, soja, sahala, hayama. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y te damos gracias creyendo que es así, Señor, y no de ninguna otra forma. En el poderoso nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén.